Bienvenidos al tercer volumen de este mini recorrido por el siglo XX latinoamericano. Antes de empezar, pensemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que sabemos que lo que pasó en el pasado en realidad pasó? En la investigación histórica, la materia prima son las fuentes. Según autores como Carlo Ginzburg, las fuentes son indicios de los sucesos que ocurrieron con anterioridad y tienen una naturaleza muy diversa. El análisis que hace ese historiador de las fuentes es lo que nosotros conocemos como historia. Para simplificar esto y seguir con nuestra serie, creo que podemos visualizar el texto de Tomás Cornejo. Aquí el objetivo del autor es realizar una reflexión en torno a la construcción de la identidad de los sectores populares en el Santiago de Chile de inicios del siglo XX, a partir de lo que se conoció como liras populares. Las liras eran largas hojas de papel que contenían poemas en verso de las últimas noticias de la ciudad. Frecuentemente se recitaban en voz alta y se circulaban a precios bajos dentro de los barrios de la clase trabajadora. El autor arma una amplia constelación de fuentes que incluye las liras mismas, documentos oficiales y también notas de prensa. Y sin duda lo más interesante del texto es el análisis que propone el historiador respecto a las fuentes que encontró. El autor es capaz de reconstruir un amplio sector de la sociedad santiaguina de inicios del siglo XX a partir del desarrollo de 3 puntos centrales: los emisores de las liras populares, o sea, quiénes eran los poetas; el mensaje mismo, o sea, la forma y la estructura poética; y los receptores de estos escritos, o sea, quienes los leían y en dónde circulaban. A partir de esto, el autor propone reflexiones sobre la identidad de los sectores populares y su construcción a través de la representación. Y determina que el lenguaje, la forma poética e incluso el precio de los mismos delatan que los textos no solo se produjeron en el seno de los sectores populares, por quienes eran los poetas, sino que también estaban completamente dirigidas a las personas que habitaban ahí. O sea que este sector escribió sobre sí mismo y se representó de una forma específica. Las liras revelan sus modos de expresión, sus opiniones políticas e incluso sus denuncias ante injusticias. Todo esto girando en torno a la resignificación de la categoría de rotos que había sido impuesta por la élite, en contraposición con la categoría de futres utilizada para describir despectivamente a esa élite. Entonces, para concluir, la literatura, la pintura, incluso las historietas nos dan pistas de la sociedad que las produjeron. Quién las escribió, quién las leía, dónde se vendían, cuánto costaban y cómo circulaban son solo algunos de los datos que nosotros como historiadores podemos agarrar para averiguar más de la estructura de una sociedad en un tiempo y espacio determinados. Todo esto a través de la comprensión de cómo se estructuraba la representación de los sujetos. Y si hallamos una representación que provenga de los sujetos mismos, podemos diversificar la cantidad de voces que forman el discurso histórico. Desde la perspectiva de la historia latinoamericana, esto solo abona lo que hemos estado viendo antes. La representación de ciertos grupos sociales por ellos mismos nos permite indagar en cómo se estructuraban las relaciones sociales en el marco de la industrialización incipiente, y cómo en un sector popular urbano más bien naciente comenzaron a sentirse profundas diferencias de clase relacionadas con el acceso a los modos de producción. Según autores como Carlo Ginzburg, las fuentes... No veo un carajo, maldita sea. No veo nada con un demonio o algo así. Más propio. Aquí el objetivo del autor es realizar una reflexión en torno a... ¿Por qué escribo cosas tan largas que luego no puedo decir?